Pues en primer lugar, hablar de la Virgen María a mí me emociona, porque la he sentido muy cercana en mi vida desde niña. La he sentido muy cercana a mi corazón, como a todo lo que yo soy, a lo que vivo, y quiero pues como compartirles esa experiencia. El título que le dimos a este tema fue Concebido primero en su corazón. Y es una experiencia de fe, que es muy bello. Esta frase la tienen tres personajes llamados padres de la iglesia y son Orígenes, San Agustín y San Bernardo. Ellos tres tienen en común esta frase de que fue concebido primero en el corazón de María por esa experiencia que tiene pues la Virgen María. Entonces, vamos a leer la frase que está en la diapositiva que sigue, o esa meditación que ellos tienen. Y ellos dicen pues que la maternidad de María se realiza en dos planos, un plano primero espiritual y después físico. Y María es Madre de Dios no solo porque ha llevado a Cristo físicamente en su seno, sino también porque lo ha concebido antes en su corazón con la fe. Y como les digo, pues está en común con estos tres padres de la iglesia y santos, San Agustín y San Bernardo. Entonces, ellos nos dan una pauta muy interesante. ¿Por qué? Porque es que usted y yo también podemos vivir esa experiencia de fe de la Virgen María, de que Jesús se forme en cada uno de nosotros. Y esa es la acción del Espíritu Santo, ¿sabe? Desde que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón, se forma Jesús en cada uno de nosotros. Pero vamos a ver cómo se forma Jesús en nuestro corazón. Y entonces ahí vamos a identificar, y aquí es muy interesante porque mire, es María la mujer que escucha la palabra y esa palabra es el mismo Jesús. Por eso pongo la palabra con mayúscula. Es el mismo Jesús. Él escucha la palabra y no cualquier palabra, es la palabra de Dios. Aquí puse Lucas 1 y pues es el texto de la Anunciación, pero sobre todo resaltando como lo que dice el ángel, las palabras que son palabra de Dios para María. Por ejemplo, la primera palabra es alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, que la recordamos inmediatamente, ¿cierto? El ángel le trae esa alegría y a la vez esa presencia pues del Señor, porque ella es por excelencia la que llena de la presencia del Señor. Y a la vez le dice el Señor está contigo. Entonces aquí que quiero que tomemos conciencia, mire, hay algo muy interesante en esa meditación y es que usted se acuerda la lección divina o la lectura orante de la palabra. Pues lo primero que hacemos, ¿cierto? Bueno, pedir el Espíritu Santo como lo hicimos en la oración. Y la Virgen María es por excelencia la que ha recibido esa presencia del Espíritu como lo acabamos de leer, ¿cierto? Entonces ella en esos momentos de oración lo que invocaba era la presencia de Dios. Y allí estamos nosotros invitados también a invocar el Espíritu Santo para que esté siempre con nosotros, así como lo está siempre con María. Entonces, nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, también como discípulos, como lo oraban muy lindo ahora, ¿cierto? Como discípulos del Señor, lo primero que tenemos que hacer es tener esos oídos atentos a escuchar la palabra del Señor. En la época de María era, yo digo que un poco más difícil. ¿Por qué? Porque es que las mujeres no podían leer la palabra del Señor. Los hombres sí, pero las mujeres no.
no podían tomar la Sagrada Escritura en sus manos. Decía inclusive algún rabino, llegó a decir que era mejor que la palabra de Dios cayese en el fuego a que estuviese en las manos de una mujer, imagínense. Pero bueno, hoy en día nos dan este privilegio de que nosotras, las mujeres, y todos, porque los hombres también están invitados o estamos todos invitados a tomar la palabra, a leerla y a escucharla. Entonces, la lectura hace que nosotros escuchemos la palabra. Como les digo, la Virgen María, eh, pues no, en esa época tenía ese, digámoslo, ese limitante, pero a la vez también tenían un privilegio y era que en su familia continuamente leían la palabra y la meditaban. Que ustedes se acuerdan, pues no nos dice la Sagrada Escritura, pero lo conocemos por la tradición de la iglesia, que la familia de María, San Joaquín y Santa Ana, eran creyentes y un papá judío siempre le enseñaba la palabra de Dios y compartía la palabra de Dios con su familia. Entonces, desde su familia, la Virgen María aprende a escuchar la palabra y a meditarla, que es el segundo paso. Usted se acuerda que la lección divina, o el tercero, ¿cierto? El primero es pedir el Espíritu Santo, el segundo es hacer una lectura atenta del texto, el tercero es meditar la palabra y María medita la palabra en su corazón. Recordemos pues dos citas bíblicas muy concretas, Lucas 2 en el versículo 19 y en el 51, cuando María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y estos dos hechos son muy importantes cuando uno los mira en la Biblia, porque el primer hecho es el nacimiento de Jesús. Yo digo que eso le debió haber impactado muchísimo a la Virgen María, ese nacimiento de Jesús. No era solamente nacer un hijo, que de por sí ya es un hecho grandioso, yo digo maravilloso. Uno como mamá dar a luz un hijo y verlo y por primera vez y abrazarlo, eso es algo que lo transforma a uno, que como que uno dice, me superó este hecho tan grandioso. Entonces, ese primer acontecimiento, el nacimiento pues del niño Jesús. Y el segundo acontecimiento es cuando el niño Jesús se pierde en el templo cuando tenía 12 años. Y pues José y María ya habían avanzado en el camino de Jerusalén hacia Nazaret, hacia su casa, y se dan cuenta de mitad de camino que el niño no estaba. Y allá se devuelven y entonces María le hace el reclamo a Jesús. Pues como que ¿por qué? ¿Qué había pasado? Y el niño le va a responder que está en las cosas de su padre. Ella seguramente ahí no entendió mucho, pero dice el texto de Lucas muy lindo, y María guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón, dice por segunda vez. Entonces yo digo que son hechos que superan a la Virgen María, digámoslo, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, como qué es lo que está pasando aquí, que es pues como ella sabe desde el anuncio de que su hijo es el hijo de Dios, de que tiene un proyecto de vida muy hermoso, que es el Salvador del mundo, pero todavía no sabe cómo, qué es lo que va a pasar con él. Entonces, esto es lo mismo que pasa en nuestra vida, que la palabra de Dios se va meditando en la medida en que vamos viviendo. La palabra de Dios se va asimilando en cada acontecer de la vida. Y eso es muy bello, entenderlo desde la experiencia de María, porque es que hay cosas que nosotros no entendemos de primer momento, pero cuando vamos orando, que es el otro paso que usted recuerda, ¿cierto? Es la oración, orar con la palabra. Habiéndolo escuchado, yo medito y después oro, me dirijo al Señor, así como la Virgen María,
que incluso le va a decir al ángel, ¿y cómo va a suceder eso si yo no conozco varón? O sea, pues ella todavía no se ha ido a vivir con José y todavía no entiende muy bien las cosas. Entonces ahí María le va a responder al Señor con oración. Y ahí yo puse esta imagen que me pareció muy linda porque dice, Madre, enséñame a orar. Realmente la Virgen María es esa mujer que con mucho amor se dirige siempre al Señor, con una apertura a la voluntad de Dios grandísima. Y ella le dice al Señor que ella quiere ser su esclava, que ella quiere ser su servidora, y ella es la esclava del esclavo por excelencia o del servidor por excelencia, que es Jesús, como dice en Filipenses en el capítulo 2 cuando nos dice San Pablo que es que Jesús no tuvo en cuenta su ser de Dios, sino que se hizo como el esclavo, como el último de todos, entregando su vida en la muerte, y no una muerte cualquiera, sino en la muerte de cruz. O sea, es el esclavo por excelencia. Y María es la esclava del esclavo. Entonces, por eso María le dice al Señor, hágase en mí según tu palabra, como lo oramos nosotros frecuentemente, ¿cierto? Y que realmente esas palabras no las digamos como vacías, sino con todo el corazón, que realmente se haga en nosotros, como en María, la voluntad del Señor, que en ese acontecer de cada día, a veces difícil, a veces complicado, a veces que no entendemos todas las situaciones que estamos atravesando en la enfermedad, en la injusticia social, en la violencia, en, inclusive hoy esa noticia tan dura con San Andrés Isla, ese, pues ese ya se me olvidó el nombre, pero ese viento fuerte que arrasó prácticamente Providencia, mostraban ahora todas esas imágenes tan duras de las casas totalmente destrozadas y también muy afectada la isla de San Andrés. Entonces, todo esto que uno dice, no entiendo qué es lo que está pasando, ahí es precisamente donde nos tenemos que unir a la Virgen María para que ella nos ayude a encontrar como esa respuesta del Señor, qué es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Y es ahí también donde le abrimos el corazón al Señor a través de la palabra, y esa palabra tiene que ir como madurando en nosotros, yo digo como una semilla que cuando cae en la tierra, como dice la misma palabra de Dios, germina por la lluvia y que empapa la tierra, la hace germinar. Entonces, asimismo, a través de la escucha nuestra de la palabra, de la meditación, de la oración, de que nos dirijamos al Señor, de que saquemos ese tiempo para estar con el Señor, para dialogar con Él. Entonces va a surgir también la alabanza, como en el Magnificat, que aún en medio de las dificultades, de los problemas, podremos reconocer que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y a mí me encanta como visualizar a la Virgen María allá en Nazaret y en Israel, porque es que el pueblo de Israel no era que tenía todas las cosas solucionadas, por el contrario. La Virgen María, en la época que le toca a ella, es una época también muy difícil, de mucha turbulencia en lo político, en lo social, de mucha violencia, tanto de parte de los judíos como de los romanos, de mucha injusticia social, también mucha pobreza, todas esas injusticias que uno sigue viendo, ¿cierto? Todo le tocó a la Virgen María. Tanto es que a su hijo tan amado, tan querido, y el hijo que es el Hijo de Dios, santo, perfecto, he llevado a ser juzgado como el peor de los criminales y a ser crucificado como el peor de la época. Entonces todo esto es lo que yo digo, cuando uno visualiza a la Virgen María,
ella, pues lo que vivió no eran cosas, digámoslo, todo agradable. No, la verdad era una experiencia espiritual tan fuerte, que estaba tan unida al Señor, que ella creía en el Señor, y cuando el Señor le habló a través del ángel diciéndole que su hijo iba a salvar el mundo, ella creyó en esa palabra. Y ahí es donde usted y yo estamos invitados a creerle al Señor, que Él va a transformar nuestra vida, que Él viene a salvarnos, que en medio de todas estas crisis que estamos atravesando, que como que decimos, no, es que es lo peor, ¿qué más nos falta para seguir viviendo? ¿Cierto? Porque se han venido como todas las situaciones límite juntas, las situaciones económicas difíciles, muertes de a veces amigos, seres queridos, cercanos, y uno dice, Dios mío, ¿qué más nos falta? ¿Cierto? Y es ahí donde precisamente la Virgen María nos invita a creer en el Señor, a confiar en el Señor, aunque no veamos un futuro claro. Y ahí es donde está pues la meditación, que van unidas. Yo digo, es que todo va unido. La escucha, la palabra primero, la meditación, la oración, todo va unido. Porque es que solo Dios nos puede sacar adelante en medio de las crisis que estamos viviendo. Solo Dios puede ser la palabra de consuelo para tantas personas que están a nuestro lado en medio de esas situaciones críticas, difíciles. Nosotros tenemos que ser esos portadores de la palabra de Dios como la Virgen María. ¿Y qué es lo que hace la Virgen María? Proclamar el Magnificat. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Él, que es grande, ha hecho maravillas en mi vida. Y ahí es donde entonces el Magnificat, que yo no lo escribí aquí, pero quiero traerles una meditación que hizo el Papa Benedicto XVI, emérito, ya, ¿cierto? Y es una meditación en la Verbum Domini, una exhortación que él sacó acerca de la palabra. Entonces, él dice esto: la familiaridad de María con la palabra de Dios en el Magnificat. Yo pongo puntos suspensivos porque él dice mucha cosa ahí, pero a la palabra de la misma sagrada es. Así se para María, propia casa. Ella habla y piensa, miren esto tan importante, ella habla y piensa con de Dios. La palabra conviene es, y ahora, o sea, la obra de María hace la paz de Dios. Así se pone en manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer está en sintonía con el querer de Dios. Miren eso tan tremendo. Cuando nosotros realmente tengamos al Señor en nuestro corazón y tengamos la manera de pensar de Él, la manera de sentir de Él, como lo va a decir San Pablo ahí en Filipenses 2 también, sí, tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que son los mismos sentimientos de María, porque es que una madre está totalmente unida a su hijo, y con mayor razón la Virgen María está totalmente unida a Jesús. Sí, las que somos madres experimentamos eso con nuestros hijos, de que estamos conectados, ¿cierto? Pues cuánto más la Virgen María está conectada con Jesús totalmente, porque es su hijo amado, está unida a él, ¿sí? Entonces allí realmente María nos enseña que ella, escuchando la palabra de Dios, era tan dócil a la palabra de Dios,
que el querer de Dios es su querer, que la manera de hablar de ella era todo de la palabra de Dios. Y entonces el Magnificat, todo, si nosotros lo revisamos, que hoy no tenemos tiempo pues de mirar como en tanto detalle, pero si revisamos el Magnificat, es todo maravillosa. Y es la experiencia de un verdadero discípulo de Jesús, que vamos vibrando con la palabra de Dios, que vamos experimentando que esa palabra no solo está pues como aquí en el libro afuera, no, llega a ser parte de mi vida, está en mi corazón. Y ahí es donde llega, digamos, el último pasito, el quinto pasito de la lectura orante de la palabra, que es la contemplación. La Virgen María, por excelencia, en el Magnificat, contempla al Señor. Pero yo quise poner aquí una imagen de contemplación y Señor, de esa alegría de él, y es felicidad, es cuando llega su hijo. Y entonces puse esta imagen, gloria a Dios en el cielo, o in excelsis gloria, ¿cierto? Como contamos en el villancico en Navidad. Pues sí, es esa felicidad de María, como le va a decir Santa Isabel, allá en Lucas 1:45. Feliz la que ha creído que se cumpliría la palabra del Señor. Y es que la Virgen María, desde que escuchó al ángel, desde ese momento, ella creyó en las promesas que le fueron dichas de parte del Señor. Y entonces ahí está la contemplación, que no solamente es como decir, ay, sí, yo sí creo, como de palabra. No, la Virgen María es de hecho. ¿Por qué es de hecho? Porque es que ella se compromete con su vida, a aceptar al Señor en su vida, a aceptarlo por la acción del Espíritu Santo primero, pero luego la convierte en madre. Y esa es su misión, la de ser la madre de Jesús. Y es la misión más grande que ella tiene. Y a la vez discípula. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que el Señor le dice. Entonces, cada uno de nosotros podemos llegar a vivir esta experiencia de ser contemplativos, o sea, nos vamos a comprometer con la palabra. Uno a veces como que ha pensado que el contemplativo, eso es solamente para las religiosas que están allá en el convento orando, o los monjecitos, en monjes benedictinos allá, que pueden dedicar todo el tiempo a la oración. Pero la verdad es que no, nosotros somos contemplativos en la medida en que esa palabra que vamos escuchando, que vamos meditando, que vamos orando, se haga realidad en nuestra vida. Y es en nuestro propio ser, como decía ahora, y leíamos pues del Papa Emérito Benedicto XVI, ¿cierto? Que esa palabra haga parte de mis pensamientos, que esa palabra haga parte de mi hablar, de mis palabras también, ¿cierto? Y repito ahí, y de mis acciones con mayor razón, ¿cierto? Y entonces ahí es donde vamos a concebir a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos recibido la semilla de la palabra y va a producir mucho fruto en nosotros y entonces podremos transformar el mundo. Es que eso es lo que hizo Jesús y a eso es que nos invita a cada uno de nosotros, a que recibiendo la palabra va a comenzar en nosotros ese reino de Dios. Hace poco en el Evangelio de Lucas, que lo hemos estado leyendo en el transcurso de la semana, leíamos una parte muy linda que está en el capítulo 21 de Lucas, donde los fariseos se le acercan a Jesús y le preguntan que dónde está el reino de Dios, que les explique, pues que ellos no entienden que dónde puede acontecer el reino de Dios. Y Jesús le contesta con una frase
que a mí me encanta, porque les dice, miren, es que el reino de Dios no va a ocurrir ruidosamente. Algunas Biblias dicen estrepitosamente. No, es que el reino de Dios ya está dentro de vosotros. Así lo dice Jesús. O sea, en la medida en que ya escuchamos al Señor a través de su palabra, ya estamos recibiendo esa semilla del reino. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces, pues algunos fariseos sí aceptaron esa palabra y permitieron que esa semilla fructificara, pero la mayoría no dejaron fructificar la semilla de la palabra. Que no nos pase a nosotros como a los fariseos, que se quedaron simplemente mirando de afuera y nunca dejaron que esa palabra penetrara en su corazón, transformara su vida y fueran testigos del amor de Dios como lo llegaron a ser los discípulos, que ellos sí fueron como la tierra fértil, en primer lugar María, que es la tierra fértil en la que esa palabra produce mucho fruto, pero los discípulos después, cuando fueron captando este mensaje del Señor, entonces también se convierten en esos que van a dar mucho fruto, en esa tierra fértil que va a permitir que esa semilla fructifique en cada uno. Entonces, esta experiencia de la contemplación es la que va a llegar a vivir la Virgen María, es la mujer que engendra la palabra. Y yo quise recordar al menos un trocito de este texto de Lucas 2, que es larguito, pero al menos esta parte cuando dice, os ha nacido hoy. Mire, no dice ni mañana ni pasado mañana, es hoy en la ciudad de David. Mire, aquí en nuestra ciudad está naciendo el Señor cada vez que lo recibimos. Y es nuestro Salvador, el Cristo, el Señor. Y él le da una señal, ¿cierto? A los pastores. Van a encontrar un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y miren, el niño es la imagen del necesitado, del que sufre, del pobre, del que necesita total protección, porque es que un bebé no se puede dejar solo, se muere de hambre, se muere de frío, se muere porque no puede caminar solo, porque no puede hacer nada en absoluto solo. El niño hay que cuidarlo. Y ahí es donde la palabra de Dios es muy hermosa, porque nos muestra que es en el necesitado, que es en el que sufre, que es en el que está triste, que nosotros vamos a poder llevar esa presencia del Señor, esa acción de la palabra a través de nuestra voz, nuestras palabras, nuestros pensamientos que ya van elaborando esa palabra, de nuestros sentimientos, que sean sentimientos de amor, de paz, como bien lo expresaban en la oración muy hermoso, que realmente el Señor ponga en nosotros esos frutos del Espíritu Santo, para que podamos realmente engendrar esta palabra, llevarla a dar, sí, mucho fruto como el Señor lo espera de cada uno de nosotros. El Señor no nos violenta y esto es hermoso, pero ahí es donde vamos a concebir en nuestro corazón a Cristo, porque su madre, la Virgen María, dice, esto lo dice San Agustín, dice, su madre lo llevó en el seno, llevémoslo nosotros en el corazón. La Virgen quedó embarazada por la encarnación de Cristo. Concibamos en nuestro corazón a Cristo por la fe. Ella alumbró al Salvador. Sean nuestras almas fecundas para Dios. Miren qué palabras tan hermosas las de San Agustín, porque es la invitación a que la palabra de Dios produzca ese fruto que se ha propuesto. ¿Sí? El Señor siempre quiere que usted y yo demos lo mejor de nosotros mismos. ¿Sí? Y ahí cada mañana cuando tú tomas la palabra, que yo te invito para que todos los días lo hagas, ojalá temprano en la mañana, para que todo el día estés en sintonía con Dios.
aunque tengas muchas agitaciones. Yo digo, los días que más ocupada estoy, yo me levanto más temprano para poder estar un ratico con el Señor, para poder abrirle mi corazón a Él y como dejarme invadir por su palabra, escucharla del Evangelio del día, pues en la medida de lo posible estoy en la Eucaristía, ya sea virtual o presencial. Trato ahora que podemos ir presencial, pero siempre me gusta escuchar al Señor, el Evangelio de cada día, las lecturas de cada día, porque es que ahí es donde nos recargamos de esa presencia de Dios que nos fortalece y que nos ayude, nos va a ayudar a salir adelante con todas las situaciones que tenemos. Primero en lo personal, luego le vamos a ayudar a todos los que estén a nuestro lado a salir adelante con sus crisis, con sus dificultades. Vamos a orar por ellos también, porque se trata de que oremos juntos por todas las necesidades que tenemos. Vamos a orar por nuestra ciudad, por nuestro país. Vamos a orar por el mundo entero, como el Papa nos lo pide a cada instante, para que haya paz, para que haya esa presencia de Dios, para que conozcamos más personas conozcan del Señor. Entonces, esta es la experiencia y la Virgen María, yo digo que está siempre motivándonos a nosotros a vivir en la presencia de su Hijo amado. Yo lo digo porque es que incluso yo de niña tenía más fe en la Virgen María que en el mismo Jesús, porque como que eso fue lo que capté en un primer momento, que era la Virgen María mi protectora, yo a ella era la que le pedía, ella era la que me ayudaba. Yo fui criada con las salesianas, entonces le hacíamos la novena María Auxiliadora, todo esto. Pero luego yo he experimentado que la Virgen María siempre me empuja hacia Jesús. Entonces yo siempre le pido a la Virgen también todas las mañanas su intercesión y oro pues con ella, pero a la vez siento siempre que ella me empuja hacia Jesús, como quien dice, a ver, escúchalo a él, ¿cierto? Como es él el primero, escúchalo porque él es el Salvador. Entonces, la Virgen María siempre nos motiva a llenarnos de esa confianza, de esa esperanza, de saber que no estamos solos, que el Salvador Jesucristo está con nosotros, luchando por sacarnos adelante, luchando para que salgamos de todas las crisis en las que estamos. Pues en días pasados, y quiero contarles un testimonio, mi hija menor, María Clara, hace por ahí un mes, estaba muy triste, muy acongojada porque pues ella se graduó el año pasado en una ingeniería y empezó muy entusiasmada a trabajar en una empresa pues eh, relativamente nueva, pero que ella le encantó ese trabajo, me decía, mami, me siento feliz en este trabajo, me siento muy realizada, estoy haciendo lo que me gusta. Bueno, y resulta de que con todo esto de la pandemia, con todas estas circunstancias difíciles, como en abril, mayo, la empresa entró en una crisis tremenda, tremenda y despidieron pues prácticamente todos los empleados. Una empresa de 20 empleados y quedaron solamente 2 personas, el dueño de la empresa y una persona más. Entonces, usted se imagina la tristeza, y no solo de María Clara, sino de todos los compañeros de trabajo, qué tristeza. Y no fue una despedida como de una a todos, sino que primero uno, después otro, después otro. Entonces eso fue muy doloroso porque fue como 2 meses en los que ella se iba dando cuenta, despidieron a uno, al otro, al otro, al otro, y ella fue como en toda la mitad, y ahí, bueno, entonces a ella le dio mucha tristeza, ya ahí se quedó pues sin trabajo, como mucha gente lo está en este momento.
Y ella me decía, mami, pero ¿qué voy a hacer? Me estoy llenando de angustia, yo quería trabajar, todas las fuerzas que tengo, todos los ánimos, tanto conocimiento, tanto estudio, todo lo que aprendí, ¿cómo no lo puedo poner en práctica? Bueno, y a veces se pegaba sus lloradas y todo esto. Y fue muy, pues yo digo que muy del Señor, porque gracias a Dios, pues Oscar y yo que hemos vivido tanto esta experiencia del Señor, entonces la acompañamos mucho, vamos a orar, ven, oremos juntos. Ya cuando dejaron ir a la Eucaristía, vamos a la Eucaristía juntos, vamos a pedirle al Señor, vamos a rogarle al Señor que por favor pues te ayude, que te dé paz, tampoco te puedes afligir, mira, mucha gente está en esta situación, pues bueno, entonces tratamos pues de consolarla a cada momento, de darle pues toda esa palabra del Señor, de compartir la palabra con ella, de que tuviera confianza en Dios, que Dios le habría de ayudar en algún momento. Y al mismo tiempo nosotros orando juntos, Oscar y yo, cada uno por su cuenta también, orando, orando, orando y pidiéndole, imagínense que hace 15 días eh, llamaron, pues ella ha presentado hojas de vida y todo esto, y la llamaron para un trabajo de medio tiempo, pero ella se puso feliz. Mamá, mírame, lo que yo quería, yo quiero trabajar. Bueno, y empezó a trabajar, a trabajar. Entonces ya, pues muy contenta con su trabajo. Hoy la llamaron por segunda vez de otra empresa a ofrecerle otro medio tiempo. Entonces, pues ya ella llena de alegría, es que, ay mamá, ya es que no me va a alcanzar el tiempo. Y yo, ah, bueno, gloria a Dios que nos ha escuchado las oraciones, mira, qué alegría, qué gozo, ¿cierto? Entonces son pequeños detalles de la vida, pero que nos va llenando. ¿Por qué? Porque son la respuesta del Señor a nuestras oraciones. Aún así, como en esos pequeños detalles, que son grandes también, porque cuando lo conseguimos, algo que tanto añorábamos, algo que estábamos suplicándole al Señor, por favor, ayúdanos, ayúdale, ¿cierto? Entonces, todos como que recibimos esa recompensa del Señor. Y qué bueno, y lo he vivido también con personas, pues, de la escuela, con las que he compartido en estos días, poderles llevar palabras de consuelo, palabras de poder orar por ellos, con ellos en tantos momentos. Eso lo hace a uno tan feliz. Y yo digo que esa es la felicidad de la Virgen María, ¿cierto? Poder interceder por cada uno de nosotros. Así como una mamá intercede, pues, por sus hijos, ¿cierto? O como así, igualmente la Virgen María. La Virgen es esa mujer que está siempre pendiente de nosotros, como esa mamá, ¿cierto? Esa mamá pendiente siempre de nosotros porque somos sus hijos y ella nos ama. Entonces, en esa experiencia, digámoslo, de tu vida cotidiana, de tus necesidades, qué bueno que acudamos a la Virgen María para que interceda por nosotros. Como les digo, por todas las necesidades, los más cercanos y los lejanos, porque es que también hay necesidades que a veces, yo hoy, por ejemplo, pensaba en los de San Andrés y yo decía, pues sí, están lejos, uno no sabe ni qué personas están afectadas, yo no tengo familiares allá, como que uno dice, sí, es una noticia trágica, pero no me tocó. Pero no, no puede ser así. Como nos decía el Papa tantas veces nos ha dicho, no seamos indiferentes, oremos por ellos. Y si algo podemos hacer, lo haremos, pero, pero empecemos por interceder por ellos, por orar por ellos, ¿cierto? Por todas esas personas necesitadas, por todas estas personas que sufren angustia, dolor en este momento, que son muchísimas. Entonces, ahí es donde cada uno tenemos que orar como la Virgen María y a la vez ser como ella, de estar escuchando al Señor, de estar recibiendo su palabra, de estar respondiendo a esa palabra en la meditación, que recuerden que es que cuando nosotros leemos estamos escuchando, cuando estamos meditando también estamos escuchando con el corazón, pero ya en la oración y en la contemplación
le estamos respondiendo al Señor. Entonces se trata, como decía San Ambrosio, que era el formador de San Agustín, el obispo de Milán, y él decía muy bellamente que cua- cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos escuchando al mismo Dios y que cuando oramos, estamos respondiéndole al Señor. Entonces, esa es la relación que estamos teniendo continuamente con el Señor, ese amigo del alma, como lo expresaban ustedes en las primeras canciones que me parecieron bellísimas. Las felicito por su oración, su música. De verdad que un grupo hermoso. Le da mucha vida a la música y la oración muy bella. Entonces, esa es la manera de nosotros dirigirnos al Señor. Que ojalá, sí, sí, en nuestra casa también podemos escuchar la música y orar con ella, muy bueno que lo hagamos, así sea de vez en cuando, dependiendo de nuestro trabajo, ¿cierto? Pero es orar con la música también. Ustedes saben, como dice San Agustín, que el que canta ora dos veces. Entonces ahí estamos entablando ese diálogo con el Señor. Lo escuchamos y le hablamos desde nuestro corazón, desde nuestra vida, desde nuestros sufrimientos, también desde nuestras alegrías, todo se lo vamos contando al Señor. Y en ese compartir con el Señor nos vamos acercando al amado de nuestra alma que llena totalmente nuestra vida y que nos va a sacar adelante en medio de tantas circunstancias difíciles. Tenemos que confiar en el Señor y llevar esperanza a tantas personas que quizás han perdido la esperanza y la confianza. ¿Y por qué? Porque a veces no conocen del Señor, pero como nosotros sí. Y la Virgen María que nos ha enseñado a creerle al Señor y alabarlo y bendecirlo, pues hagamos como ella. Entonces lo voy a invitar a que terminemos con una oración. Si quieren y pueden cerrar sus ojos allí donde están, abran su corazón al Señor y ábranlo para escuchar la voz de Dios que a cada uno nos llama por nombre propio, así como el Señor a través del ángel llamó a María. Hoy a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre.